Martín Litvak, para resumirlo, dice, si vos te vas al Uruguay y te radicás, te dan una vacación fiscal por 5 años. Por 5 años estás prácticamente libre de pagar la mayoría de los tributos. No pagás el impuesto a los patrimonios por activos en el exterior. Vos es que cuando pagás aquí bienes personales tenés que declarar los bienes de la Argentina y los que están radicados en el exterior, no en el Uruguay. El impuesto a la renta reducido por ganancias generadas por los mismos es del 12%. Muy bajo realmente. El sistema tributario uruguayo cobra impuestos por ingresos de fuente local, es decir, lo que se produce en el lugar. Y las alícuotas de lo que acá llamamos impuesto a las ganancias son similares a las argentinas, desde un mínimo no imponible que es más alto, es decir, empieza a pagar más de arriba, no tan de abajo. Creo que lo tenemos a Martín Litvak en una videollamada para que me ayude a ver si entendí bien esto. Martín, soy Luis Novarecio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? Bien, no estoy personalizando en Susana, pero si vos fueras consultado por Susana, ¿le dirías, radicate en el Uruguay que vas a pagar menos impuestos? Sin ninguna duda. Yo creo que, digamos, Argentina, como muchos otros países, son verdaderos infiernos tributarios y creo que todos tenemos derecho a proteger lo que tenemos, sea en Uruguay o sea en otro lado. Uruguay casualmente tiene una serie de ventajas que vos bien explicaste muy claramente, pero hay otros destinos también, sin personalizar en Susana y sin personalizar en Uruguay, si querés. Claro, claro. Ahora digo, esto que estamos viendo, ¿qué es una vacación fiscal que te dan los uruguayos si vos te radicás? Me dirás exactamente qué es radicarte, pedir residencia, luego tramitar la ciudadanía. ¿Qué es una vacación fiscal y para quién es? Mira, aplica a los residentes fiscales. Es decir, vos para ser residente fiscal en Uruguay tenés que moverte a Uruguay, tenés que cumplir una serie de días mínimos, tenés que tener algún tipo de actividad comercial. Hay diferentes reglas que tenés que cumplir para ser residente fiscal uruguayo. Cuando lo sos, el efecto tributario es la vacación fiscal, que son esencialmente 5 años sin pagar impuestos. ¿Ningún impuesto pago por 5 años? ¿Ningún? Bueno, obviamente si vas a consumir vas a pagar el IVA, digamos, pero digamos, no vas a pagar ningún impuesto ni a tu patrimonio ni a tus ganancias, esencialmente. Entonces es una ventaja más que apetitosa en momentos de mucha inseguridad, digamos, jurídica o mucha inestabilidad política, digamos. Claro. Martín, ¿has tenido muchos argentinos que han cruzado el charco para radicarse fiscalmente en Uruguay, como se dice? Mira, esto es una tendencia que cada vez que Argentina se pone un poco más complicado, un poco más inestable, aparece o resurge, digamos, y esto es un movimiento que se está viendo, te diría yo, de las PASO. Ni siquiera es un tema de ahora del rumor del impuesto a las grandes fortunas o impuesto patria. Es algo que empezó ya con las PASO y hay mucha gente, de hecho, que entre las PASO y las elecciones presidenciales se fue al Uruguay y no volvió, o después de las presidenciales. Ahora hay una nueva oleada dentro de lo que la cuarentena permite. No, digamos, públicamente no solamente está el caso de Susana, hace poco salió el caso de Marcos Galperín, que ya lo había hecho antes. Claro. Hay mucha gente que está allá y me parece muy bien no personalizarlo porque no es el punto. El punto es que hay una gran cantidad de argentinos que está yéndose del país porque ve que sus patrimonios están siendo, entre comillas, atacados por una serie de impuestos que se vuelven confiscatorios. Esa es la realidad del país en este momento y no hago una lectura política, sino fáctica, digamos. Martín, si tributás en Uruguay con estas ventajas que estábamos comentando, ¿significa que no estás obligado para nada en tributar en la Argentina o igual puede haber doble imposición? Mira, puede haber, es una excelente pregunta. De hecho, es algo que trataba en la columna esta mañana. O sea, la mudanza internacional consta de dos cosas. Consta de ir a un lugar donde tenés una residencia fiscal y consta de darte de baja en tu lugar de origen, en este caso Argentina. Para darte de baja de Argentina, vos no solamente tenés que tener una residencia fiscal en otro país, sino que además no tenés que estar en Argentina más de 180 días, no tenés que tener lo que se llama el centro de intereses vitales en Argentina y tampoco tenés que pasar más días en Argentina de lo que pasás en ese otro país que vos decís que es tu residencia fiscal. Esas son tres condiciones que son duras, no son simples de cumplir, no es simplemente me voy de viaje, hago un trámite y vuelvo, tenés que realmente, y siempre lo decimos en el estudio, o sea, acá esto sirve si vos estás dispuesto a agarrar tus cosas, hacer las valijas e irte, digamos. Esto no es sacar un pasaporte adicional, mentir con la residencia, esto es serio, digamos, para que no tengamos el efecto de doble imposición, es decir, de dos residencias fiscales, es tan importante obtener una residencia nueva como darte prolijamente de baja en Argentina, siguiendo con todas las normas y los procesos que hay en Argentina. Pero, ¿sabés por qué? Yo quiero remarcar algo que vos estás explicando técnicamente y que uno trataba de decirlo políticamente. A mí me parece, primero juzgar a Susana Jiménez me parece un disparate monumental y ya sé que me comprenden las generales de la ley por mi afecto hacia ella, pero lo hizo legalmente, salió legalmente. Puede hacer esto legalmente, si quisiera, desconozco si quiere hacerlo. Lo hizo pidiendo permiso a la autoridad argentina que se la concedió. Yo creo que el caso Susana, y me parece que hay que sacarlo con nombre y apellido,
demuestra algo que está pasando en la República Argentina, que es un fenómeno, para mí va por ahí que Alberto Fernández habla de Susana Jiménez. Primero porque genera una dialéctica amigo y enemigo entre los pro-venezolanos y el otro. Y segundo porque se está dando cuenta que hay un sector que se está aprovechando de estas ventajas que está dando el Uruguay para radicarse allí y de esta manera está empezando a decir, estamos complicados, digamos, ¿qué pasa si grandes fortunas? Vos decías que hay muchos argentinos. ¿Te animás, Martín, a decir cantidad o patrimonios que representan, fortunas que representan estos que se han establecido en Uruguay? No, la verdad que es imposible saber cantidad. Te digo que es un movimiento que se nota en números. A ver, de cualquier manera, el impuesto a las grandes fortunas, digamos, es un impuesto que todos sabemos, lo sabe el gobierno y lo sabe la oposición, que no es un impuesto que va a recaudar, es un impuesto ideológico. Aun claro. Cuando lo cobren efectivamente y lo aprueben y afecten esas X miles de familias, es un impuesto como bienes personales, de hecho, no son impuestos que recaudan. Eso lo sabe todo el mundo, el presidente lo dijo, de hecho, en un reportaje hace pocos días. Hay 5 impuestos que representan el 80% de la recaudación y no es bienes personales uno de ellos. Entonces, acá hay otro tema que es ideológico. Y por eso creo que hay muchas familias que están claro. Yendo, porque no están de acuerdo con lo que ven o con la dirección que ven que el país está tomando. Hoy es este impuesto, mañana puede ser otra cosa, digamos. Claro, y yo quiero decirlo porque ya estoy viendo, me diría Jorge Asís, que no te importe porque en cualquier caso va a venir el insulto, estoy viendo el análisis. En medio de la pobreza que hay, de los 10.000 pesos de la IFE, no estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo un poquito algo que intenta trascender esto, que es qué matriz económica plantea el Uruguay y cuál la que plantea la Argentina para cuando salgamos de esta pandemia. Porque digo, me parece que, hoy yo te leía, corregime, que en la Argentina tenemos algo así como 165 impuestos contra 16 o algo así en el Uruguay. Sí, cualquier país normal tiene abajo de 10 impuestos de los relevantes, digamos. Argentina tiene 165. Es complicado, digamos, vivir tributariamente en Argentina. Entonces creo que esto va mucho más allá de este impuesto puntual, que habrá que ver cómo queda y si gente que se fue tendrá o no que pagarlo, pues tampoco se sabe hoy cuál es la fecha de corte. Pero el problema que tiene Argentina es que tiene un sistema tributario que castiga el ahorro y la inversión. Claro. Y la realidad es que los países que crecen son países que en todo caso castigan el consumo y fomentan el ahorro y la inversión. Sí. Entonces ahí no tenemos un problema a nivel tributario, que ojo, no es de este gobierno, es del anterior y del anterior y de hace muchos años. Acá está el sistema tributario argentino, hay que cambiarlo de cuajo, digamos, hay que barajar y dar de nuevo. Esa es la realidad. Es que de esto se trata, digo. Yo sé que parece una excentricidad pensar el país que viene, pero yo creo que no lo es. Que obviamente el presidente de la Nación, Ginés González García, Daniel Arroyo, los afectados a la pandemia tienen que estar en la pandemia, pero alguien debería pensar qué tipo de país vamos a tener, porque en algún momento afortunadamente esto se va a terminar, qué sistema tributario tenemos, qué reforma judicial planteamos, qué sistema de coparticipación tenemos. Sí, Nacho. Sí, Martín, ¿cuántas veces les cambiaron las reglas de juego a los contribuyentes en el Uruguay? ¿Tenés presente en los últimos 5 años si hubo tanto cambio de reglas de juego como ha habido en la Argentina? No. A ver, Uruguay es un país que, de hecho, hace 15 años tenía una presión fiscal inclusive mucho más baja. El Frente Amplio ha aumentado impuestos, pero nunca en forma retroactiva, nunca más allá de la lógica. Uruguay es un país que tiene, lo decía Luis antes, hablaba del sistema judicial. El problema principal de Argentina es la seguridad jurídica, el segundo es el tema impositivo. Entonces hay que resolver estas dos cuestiones. Uruguay tiene una seguridad jurídica muy fuerte para lo que es Latinoamérica, muy fuerte, y tiene un sistema tributario bastante lógico, que por supuesto tiene errores. Yo de hecho los he marcado muchas veces y he hablado con gente en Uruguay, yo viví 10 años en Uruguay, tenemos oficinas allá, estoy muy activo en Uruguay y hay errores para mejorar, pero dentro de la lógica, todos los sistemas tributarios son perfectos. En la Argentina realmente casi que no tiene nada que rescatar. Claro. Y vuelta, no es culpa de este gobierno, eso es un tema histórico. Martín, te voy a pedir y le voy a pedir al DIRE que ponga este pequeño resumen que hicimos de lo que vos planteabas como beneficios en el Uruguay, para que me ayudes grosso modo a repasar lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en el Uruguay. A ver, vos decís, hay una vacación fiscal de 5 años. Yo me radico tributariamente, impositivamente en Uruguay, por 5 años no pago ningún impuesto a nada. En la Argentina, ¿hay una invitación? Digamos, ¿hay algún tipo de vacación fiscal para el que se viene? No, para nada. Nada. O sea, acá no tenemos ni 5 años ni 5 minutos. En Uruguay no pago el impuesto a los patrimonios por activos en el exterior. Tengo una casa, qué sé yo, en Brasil no pago por eso. En la Argentina, ¿qué pasa?
Bueno, Argentina no solamente que tiene renta mundial, con lo cual yo pago por todos mis activos y todos mis ingresos en cualquier lugar del mundo, sino que además desde la última reforma tributaria de diciembre del año pasado, hay una alícuota superior para las inversiones en el exterior, con lo cual yo voy a pagar un impuesto del 2.25% de bienes personales por una casa. O sea, una casa en Miami la pago más que una casa en Belgrano, por decirlo de alguna manera. Bueno, el impuesto hay en el Uruguay, hay un impuesto a la renta reducido por ganancias generadas por los mismos. Yo me hice el canchero cuando dije, no tengo la menor idea de qué estamos hablando. ¿Qué significa esto? No, esto, a ver, significa, si yo tengo, por ejemplo, una propiedad en Brasil, como vos habías dicho, ¿no? Sí. La propiedad dijimos que es un activo que no paga el impuesto al patrimonio. Perfecto, la alquilo, genero renta. Sí. Bueno, esa renta, si yo estoy viviendo en Uruguay, va a pagar un impuesto del 12% solamente. Si yo estuviera en Argentina, esa renta pagaría el 35%. O sea, yo tengo una casa en Río Janeiro y la alquilo para que sea de turismo. En Uruguay pago el 12% de lo que ese alquiler me da, en la Argentina el 35%. Sí, además de haber pagado, obviamente, bienes personales. por Que ese no caso. pagaste en el Uruguay, obviamente. O sea, Correcto, ahí ya van correcto. dos impuestos que vas pagando en la Argentina. El sistema tributario uruguayo cobra impuestos por ingresos de fuente local. Contame qué es y compararlo con la Argentina, por favor. Mira, tradicionalmente hay dos sistemas tributarios en el mundo. Está el sistema de renta basado en la fuente local, que es si yo vivo en un país y produzco en ese país, pago impuestos, y lo que viene de afuera no pago impuestos. Y está el sistema argentino, pues de muchos países del mundo también, donde es renta global, con lo cual no importa dónde yo genero el impuesto, yo voy a tener que pagar igual. Uruguay antes de ser un sistema puro de renta local, con lo cual por eso funcionaba offshore para muchos países. Hoy es un sistema mixto, donde si yo produzco en Uruguay para el exterior voy a pagar, pero si, por ejemplo, parte de mi renta viene de viajes que hago al exterior por Latinoamérica, porque vendo cosas por el resto del continente, el tiempo que yo puedo estar vendiendo cosas fuera de Uruguay no voy a pagar impuesto en Uruguay. Voy a pagar solo por lo que estoy haciendo desde el suelo uruguayo, digamos. Y acá en la Argentina eso me no. permite pagarme. Acá en No, la toda Argentina es renta mundial. Es renta mundial. Yo cualquier peso que gane en cualquier lugar del mundo voy a pagar el mismo impuesto. Sin contar el tema, obviamente, de la liquidación de la divisa, porque en Uruguay me entran dólares a la cuenta bancaria en libre y en Argentina los tengo que Claro. entrar a un valor que no es el real, digamos. Y Ahí el tienes otra impuesto, claro, y el tema. impuesto a las ganancias es similar al del argentino, pero empiezan a pagar los que más ganan, no tan bajo como en la República Argentina, la base Sí, imponible. En la Argentina el mínimo no imponible, depende de qué dólar uses, está en unos $300, básicamente. Digamos, en Uruguay está en 800, por decirlo de alguna manera. Entonces, para la gente más humilde es una diferencia importante, y hay salarios relativamente buenos que no van a pagar impuestos a las ganancias o que van a pagar muy poco impuestos a las ganancias. Después sí, las alícuotas son parecidas, en Uruguay llegan prácticamente al mismo porcentaje que llegan en Argentina en los salarios más altos. Bien. Gracias, Martín, por esta clase de derecho tributario, materia que detesté durante toda la vida, pero que la has hecho muy amena, así que muchas gracias. No, gracias a vos, Hasta un abrazo luego, para todos. por favor.